Y damos gracias a Dios. Le voy a pedir, por favor, amado, que nos pongamos de pie para recibir la palabra del Señor. Dios es bueno, amados. Damos gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron también por una palabra de parte de Dios, amado? Toda esta semana estuve muy inquieto. Le confieso que estuve muy inquieto pensando la palabra que Dios tenía, porque Dios empezó a inquietarme en las madrugadas y batallé mucho para poder comprender progresivamente qué era lo que Dios quería esta mañana hacer con nosotros, porque sin duda le estamos entregando el trabajo. Hemos recibido una instrucción y yo sé que viene mucho fruto, amado. Yo sé que viene mucho fruto. Y ese fruto, para que permanezca, necesitamos estar preparados para recibirlo y no tirarlo. Y en esta hora yo quiero que usted conmigo, vamos a, antes de dejarle el texto, ahorita se lo doy, vamos a orar. Padre, gracias por darnos la bendición de estar aquí en este lugar. Hemos adorado tu nombre, hemos bendecido, nuestros niños están recibiendo también la enseñanza, la palabra, y hoy que estamos aquí con nuestros visitantes, nuestros amigos, nuestra familia, que venimos a también, Señor, a recibir una palabra tuya. No permitas que nada venga a robar la palabra en nuestro corazón, ni que venga a venir a inquietarnos ni a perturbarnos. Hoy ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús y te ruego, Señor, que traigas sobre este lugar la paz a nuestro espíritu para poder apacentarnos por medio de la palabra que tú traerás a nuestra vida. Señor, tu palabra lo dice, que tú traerás a nuestra vida refrigerio y gozo, que tú traerás agua y aceite, también, Señor, vino nuevo, y traerás pasto para poder alimentar nuestro corazón. Padre, que todo eso se mezcle en esta hora para poder bendecir la vida de tus hijos y poder salir de este lugar conscientes de la bendición tuya para cada una de nuestras familias. Señor, diga conmigo: recibo por fe la palabra que tú tienes para mí. No es para mi vecino, no es para mi compañero. Agarro la que tienes para mí, Señor. Lo creo por la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, amado, por favor, en esta hora. Año de expansión. Nosotros hemos declarado este año. Y hace 3 años, Dios me recordaba esta mañana, hace 3 años, el 2019, me habló un ingeniero a los cuales nosotros le damos servicio y me dice: ¿recuerdas el trabajo que hicimos hace unos 2, 3 años atrás? Me explica cuál es. Y le digo: sí, recuerdo. Lo recordaba muy bien porque había sido mucho trabajo. Era muy minucioso, de mucha calidad, y nos demandó demasiado. En ese entonces recuerdo precisamente que tuvimos que trabajar muchas horas extras, echamos a perder muchas cosas para poder que saliera, dar el resultado. Y me dice, y yo cuando me dice de cuál es, digo: sí. Dice: bueno, viene un proyecto para este año 6 veces más grande que ese. Cuando me dijo eso, te alegras, pero te preocupas, hermano. ¿Por qué? Porque sabes lo que va a demandar. Así me sentí cuando Dios nos confirma este año. Te alegras, pero te preocupas. Dice amén. O dice ay. Porque a muchos de ustedes, voy a hablar como padre de esta casa, a muchos de ustedes Dios les habló
fueron confirmados por la palabra. Muchos de ustedes recibieron respuesta, revelación, confirmación, y aún más Dios les añadió un poquito más. Algunos de ustedes, Dios hizo público lo que va a hacer. Y quiero explicarle por qué a veces Dios hace público cosas. Algunos fue en secreto. Dios sabe por qué algunos los tienen que hacer público, porque necesitaba que alguien más oyera. No es porque Dios no le pueda decir a esa persona, es porque Dios quiere que alguien más escuche para que entienda los procesos. En algunas veces Dios lo hace en secreto, porque el trato lo va a hacer de esa manera. Pero la palabra es la palabra. Le comparto esto para que usted sepa por qué a veces Dios lo hace de esa manera. Dios lo hace con un propósito. Dios siempre está al pendiente de todas las cosas. Dios quiere que de alguna manera también provocar la fe. Quiere que enseñarnos lo que Él está viendo más allá de lo que nuestros ojos pueden observar. Y cuando Dios lo hace de esa manera, entiendes el corazón de un Dios que tiene poder para hacer mucho más abundantemente todas las cosas más allá de lo que tú y yo pedimos o llegamos a entender. Cuando Dios nos da el proyecto expansión, definitivamente Dios ya está viendo lo que va a pasar. Él ya sabe. Pero tú y yo no, hasta que no pongamos los pies, como decíamos la semana pasada, sobre la marcha, dando pasos de fe y de obediencia. Porque Dios honra los pasos de fe y los pasos de obediencia que damos. Así que cuando tú y yo encontramos en la Escritura que Dios nos está dando una palabra, muy probablemente nos va a poder enseñar y demandar cuál es el costo para esa grandeza que nos quiere entregar. Porque en la Escritura encontramos muchas cosas que Dios le dio a gente y los hizo colocar en lugares estratégicos, de influencia, poderosos, de grandeza, de autoridad, de bendición económica, muchos de esos, pero cada uno de ellos tuvo que ser procesado para llegar a ese lugar. La gente se emociona y ve, mira, el hermano le está yendo bien. No sabe el precio que ha pagado para eso. ¿Por qué a los hermanos no todo les va bien a estos hermanos? ¿Por qué ese matrimonio siempre está contento? Hay un precio que ha pagado. Hay un proceso que ha vivido, hay pasos de fe y de obediencia, principios que han aplicado en su vida personal. Las cosas no suceden nomás porque sí. No, amados. Y eso es lo que Dios estaba ministrando. Toda esta semana ha estado ministrando eso en mi vida. ¿Cómo vamos a llegar a ese punto de la expansión? ¿Y qué tenemos que hacer? Cuando este ingeniero, cuando a mí me dijo 6 veces más grande, yo dije, Señor, necesito ayuda. No lo voy a poder hacer solo. Y menos cuando la iglesia está creciendo. Ninguna labor, ninguna iglesia grande, hermano, se sostiene por una persona, por un matrimonio o por 4 o 5 personas. Es trabajo en equipo. Somos un equipo. Por eso Dios compara la iglesia como el cuerpo. Necesita muchos miembros para poder hacer la labor. Y cuando estaba meditando en eso, tenemos ahí la presentación y hablábamos de cómo Dios nos va a ayudar a hacer y tener mucho fruto. Mucho fruto. Y Dios desea que tú y yo demos mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermano? Los que tienen mucho tiempo o más tiempo en el evangelio, que no son personas nuevas,
entienden que hay una palabra que Jesús dijo: yo los he puesto aquí para que den mucho fruto. Y mucho fruto, amado, es muy importante para nosotros. Y lo voy a invitar a que vaya conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 15, para que usted pueda seguirlo ahí con su Biblia, para que usted pueda subrayarlo. Hay cosas que vamos a extraer poderosas cuando Dios está hablando de eso. El verso 5 específicamente, lo voy a leer en esta versión, la palabra de Dios para todos. Juan capítulo 15, 5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, y ahí es donde declara la palabra, producirá mucho fruto. Y yo quiero que algo se te quede en tu corazón. Dios quiere que tú produzcas mucho fruto. Dios quiere que tú produzcas mucho fruto bueno, mucho fruto que permanezca. Y dice aquí: porque separados de mí nada van a poder hacer. Y eso es una verdad, es una declaración poderosa, una ilustración que Dios nos hace ver para poder entender lo que sucede en la vida natural de un árbol, porque Dios nos empieza a comparar con árboles. Árboles que dan fruto, árboles que son fructíferos. Y Jesús nos enseña una verdad que a veces nos olvida a muchos. Y la primera verdad que dice aquí, de las dos que declara poderosamente, es que Él dice: yo soy la esencia de ese árbol. Yo soy la vid, ustedes solamente son ramas. La rama es la que da el fruto, pero la rama adherida al tronco es el que da el fruto. Jesús está ilustrando: yo soy esa vid, yo soy ese tronco, yo soy esa raíz, yo soy el que le da vida al árbol. Por eso al final termina diciendo: separados de mí, como dice la versión 60, nada pueden hacer. Quiere decir que tú y yo nada vamos a hacer si nos separamos de Dios. Dios te podrá llevar a lugares estratégicos. Dios te podrá colocar en posiciones específicas, como lo hizo con muchos hombres de Dios allá en la Biblia. Muchos hombres grandes que Dios los colocó, no solamente en el gobierno, no solamente estuvieron con reyes o en el área de la religión, o a lo mejor en el área social, o como constructores. No solamente así, los empezó a colocar también en el área de la medicina, los hizo grandes en el área de las comunicaciones, los hizo gente experta en realizar trabajo. Dios colocó a muchas personas en lugares estratégicos porque sabía que ahí iban a dar mucho fruto, amado. No solamente es aquí en la iglesia, aquí arriba la plataforma, no. Dios quiere darte mucho fruto donde tú estás, donde tú vas, donde tú convives, donde tú te mueves. En la escuela, ya sea en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, ya sea allá como profesionista en algún negocio, en el propio, o trabajando para alguien, para alguna compañía. Ahí Dios te quiere poner para dar mucho fruto para Él, amado. Aunque no digan amén. Y lo importante de esto, amados, es que cuando vemos la ilustración, quiero llevarlos a que ustedes observen esta parte de un árbol lleno de fruto, amado. Un árbol lleno de fruto. El fruto es deseable. Cuando tú ves un árbol afuera, lo primero que te dan ganas es de agarrarle un pedazo, algo, una fruta. ¿No es cierto? Cuando tú tienes mucho fruto, la gente se te acerca para tomar algo de ti. Porque tu fruto es lo que le da hermosura al árbol. No somos nosotros. Hay gente que anhela la plataforma, pero esta plataforma sin Cristo no es nada.
Si no hay fruto dentro de nosotros, no hay nada. Lo que la gente, y eso se lo digo a aquellos que participan, lo que la gente está viendo no es si vienes bien bañado, bien vestido, o si hablas bien. Lo que está viendo es realmente el fruto que estás dejando cuando estás con ellos. Porque el fruto es lo más importante. Y cuando vemos esta ilustración, nos damos cuenta, amados, también nosotros, ahí en el capítulo 15, lo que Jesús habla de los árboles. Y esto quiero que usted quede en su corazón, porque Juan capítulo 15 nos enseña en el verso 1, lo voy a leer en esta versión, dice: yo soy la vid verdadera. Una vez más, dice: mi Padre es el labrador o el que la cuida. Y como papá es el que cuida la vid, el que cuida el árbol, el que cuida el huerto, el que cuida el lugar, el dueño de la iglesia, porque esta iglesia no es de nosotros. Él es el dueño de la iglesia, Él es el que sabe lo que está pasando con la iglesia. La Biblia dice que como Él es el Padre que está al cuidado, Él tiene ciertas responsabilidades que hacer con esa higuera o con ese árbol o con ese fruto. Y el verso 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús está diciendo, mi Padre cuida, y mi Padre tiene ciertas acciones que las voy a mencionar ahorita, porque la palabra que yo les hablo es la que les trae a ustedes limpieza. Jesús recalca lo importante que es para ti y para mí mantenernos leyendo este libro. No hay peor cosa que un creyente del Señor, independientemente de qué iglesia vayas, que no sepa Biblia, porque entonces tiene pura religión. ¿Sí? Amén. Y Dios dice esto, amado. Quiero que usted lo vea ahí en el verso 2. Mire lo que está tratando de decir el escritor. La Biblia dice que seremos podados por el Padre. Y así se llama el mensaje: podados para dar mucho fruto. Cuando tú y yo hemos recibido una palabra que Dios va a hacer cosas grandes, que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a bendecir, que Dios va a hacer esto, automáticamente tenemos que entender: hay áreas de nuestra vida que para poder llegar allá tienen que ser trabajadas por el Padre. La otra vez hablaba con unos hermanos, le digo: ¿dónde te ves en 5 años? ¿Qué te ves haciendo? ¿Qué te ves realizando? ¿Qué cosas estarás haciendo en 5 años con Dios, en la fe, en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida personal? ¿Dónde te ves en 5 años? Algunos ya no van a estar en la secundaria ni en la prepa, ya van a tener, ya a lo mejor saliendo de la universidad, ya van a ser profesionistas, ya van a tener alguna otra parte de su vida en lo que realizan. Y tenemos que entender que, como dice el verso 2, amado, que para llegar a eso, cuando tú llegas a la universidad, la escuela, el profesor tiene la responsabilidad de ayudarte a que puedas quitarte todas las áreas que no te sirven para poder progresar. El profesor te enseña habilidades, herramientas, formas, disciplinas que tienen que trabajar contigo para cortar lo que no debe de traer. Y dice el verso 2: Él corta todas mis ramas que no dan fruto. Le pudieras decir al Señor: Señor, que corta todas mis ramas que no dan fruto. ¿Quién levanta la mano conmigo, Señor? Corta todas las ramas que no dan fruto. Él sabe cuáles son. Él sabe cuáles son. Porque Dios, si te ha dado una palabra de expansión, de bendición, porque eso es lo que Dios quiere para todos. La Biblia dice: Dios tiene pensamientos de bien y no de mal.
Aquel Dios que nos sembraron, que es malo, castigador, juicioso y que nada más viene a ver qué estamos haciendo mal, ese no es el que dice la Biblia, hermano. Ese fue uno creado por la religión. Pero la Biblia sí dice que nuestro Dios, como buen padre, va a empezar a podarnos todas las ramas. Y qué bonito es una ramita ahí que va saliendo, hermano. Hay unas tijeras de corte, de los que saben de cuestiones de agricultura o de hortelanos. Hay unas tijeritas y pues ahí le vas cortando el mechoncito ahí como el peluquero, bueno, pues ya se le salió el gallazo, bueno, pues córtale el gallo al árbol con una tijera. Está bien. Pero hay ramas, hermano. ¿Me ayudas a traer esa pinza que tengo ahí? Una vez yo quise usar una tijera con una rama que nunca la pude cortar, hermano. Pero me encontré con este perico. Este sí te corta una rama, hermano. Bien cortada y con una sola pasadita. Hay ramas en nuestra vida que están secas, que no sirven, que no dan fruto, y el Padre lo sabe. Y la Biblia dice que por el cuidado amoroso que tiene para con nosotros, tiene que cortarlas. Este hombre usó una sierra, hermano, porque hay ramas que ya ni con esta. ¿Se ha visto árboles que tienen una rama, todo bien padre, y una rama acá toda maltrecha? Amén. La cosa es que a veces así estamos nosotros. Dice amén, no dice ay. Y tenemos muchas cosas buenas y con ganas y florecientes, pero hay una rama acá, hermano, que tiene que meterle tijera, cuchillo y sierra, hermano, porque nos está estorbando para crecer. Yo investigaba por qué tiene que podar un árbol el agricultor. Y una de las cosas que mencionan los especialistas es que las ramas, cualquiera que sea, roban energía. Te quitan la oportunidad de que esa energía que le das a eso se pueda distribuir en cosas que le beneficien para su crecimiento. Y es interesante para nosotros ver que la Biblia dice, como ahí en el verso 2, lo estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para todos. Él corta todas mis ramas que no dan fruto, hermano. Todas las ramas que no dan fruto. Dios nos ayuda porque Él lo que desea es que triunfes, que te vaya bien, que seas victoriosa, que tu vida sea un esplendor, que tú puedas desarrollar el potencial que Él colocó dentro de ti, porque la Biblia dice que Él colocó grandeza dentro de sus hijos, pues somos hechos a imagen y semejanza de Él. Dice amén. Y como Él colocó eso, sabe que a veces hay áreas en nuestra vida, hay ramas que nos están robando la energía para poder florecer como Dios quiere que florezcamos. Y encontramos, hermano, en ese mismo verso, lo que dice el escritor del verso 2, Él dice así: poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Y ahí esa es la parte que tú y yo tenemos que entender. Yo ya estoy dando fruto, y Él, como sabe que estoy dando fruto, me va a volver a podar un poco, porque lo que desea es que agarre fuerza para poder dar más fruto. Yo tengo un árbol ahí en la casa enfrente que me gusta mucho, porque sus hojas cambian de color, 3 diferentes colores en el año, sobre todo en el invierno. Pero llega esta temporada y se acabaron las hojas.
queda el árbol feo, todo con puras ramas secas ahí, que se ven que están libres. Y ese árbol lo tengo que podar cada año, porque el árbol en el invierno, en la temporada invernal, necesita echar raíces y concentrar su energía para lo que viene. Espero estarme dando explicado. Dios está viendo lo que va a hacer contigo más adelante, pero la única manera de que tú llegues a eso es que concentres tu energía en todo aquello que va a dar ese fruto, amado. Y tal vez muchos de nosotros, Dios tenga que procesarnos en algo. Y dice Él, poda y limpia. Hay cosas que tiene que quitar y tiene que limpiar. Y por eso Jesús dijo, ya ustedes están limpios por la palabra. Cuando tú y yo vemos que otras de las cosas por las que un hortelano poda un árbol o poda una planta o quita, es porque llegan las plagas, hermano, y hace que se vea amenazado ese árbol para extinguirse. Y muchas veces, como en esa figura, en esa ilustración, la hoja empieza a cambiar de color. No era el color original. Y Dios me hablaba y me decía, a veces hay cristianos que no son las hojas originales las que traen. Están así por las plagas que traen adentro. Hay creyentes que traen plagas. Y Dios, como buen padre y buen hortelano, ¿qué tiene que hacer, amado? Pues tiene que cortar o tiene que ponerle un tratamiento especial. Por eso cuando dice poda y limpia, está hablando de que tiene que revisar que no haya plagas, que no tenga nada de eso en su vida personal para que le estorbe para lo que Dios quiere hacer en su vida. Su familia, su negocio, su propósito, sus finanzas, en todas las áreas. Y quiero hablarte de algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, te voy a poner el primer ejemplo y encontramos la vida de José. Vaya conmigo ahí a Génesis capítulo 41 y quiero que tú veas, porque a lo mejor algunos me están ahí viendo con mucho silencio, de que tal vez no sea así. Pero Génesis 41 nos habla de la historia de cuando José, el famoso José soñador, está ya en la posición que Dios le dijo que iba a estar. Y encontramos a José que dice que tenía 30 años, según lo marca este capítulo. Y dice el verso 42, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él y decían doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón le dijo a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Está en este lugar, le quiero mostrar la ilustración de un José que está ahora cumpliendo su sueño. Dios le mostró a los 16 años aproximadamente. Dios le muestra que un día iba a estar en una posición tan grande que la gente se iba a inclinar delante de él, se iban a hincar. Aún su familia le muestra a José. Y Dios a los 16, 17 años le muestra una posición de grandeza. ¿Por qué hizo Dios eso? Si José no estaba listo. Porque el peor error que podemos cometer es que eso va a suceder la otra semana, hermano. Dice amén.
José recibe la visión, es instruido por Dios por ese sueño, está en esa posición y encontramos ahora a José viviéndolo. Pero no es el mismo José de hace 13 años atrás. Wow. Ese José que está aquí hablando la escritura y que está delante de todos, tuvo que ser podado para poder recibir el honor que Dios le había dicho que le iba a dar. Y la Biblia nos dice que la primera cosa que tuvo que Dios trabajar en él era la inmadurez. Porque la escritura dice que cuando Dios le dio a él el sueño, empezó a compartírselo a todo mundo inmaduramente. Y el problema de la inmadurez, hermano, es que nos hace cometer muchos errores. Y ese muchacho que no estaba listo para recibir en ese momento, no entendió que eso era lo que Dios iba a hacer después, no a la otra semana. Y en su inmadurez va con su papá y su mamá y le dice: pues yo soñé que ustedes iban a inclinar conmigo. Y es como cuando el muchacho le empieza a gritar a sus padres, les empieza a faltar el respeto y se cree más inteligente que sus padres y viola el principio de honrarlos. Y su inmadurez, aunque pudiera ser muy inteligente para los negocios, muy inteligente para hacer habilidades manuales o para poder hablar o desarrollar algún instrumento o para poder desarrollar artes o ciencia, es inmaduro no entender que hay principios que gobiernan toda la tierra, hermano, y que no importa qué tan alto te haya llevado el Señor, tus papás merecen respeto. Y es aquí donde Dios tiene que trabajarlo. La Biblia dice que este muchacho también era presuntuoso y ególatra. Porque aunque era el más chico de su casa, la Biblia dice que va con sus hermanos y les cuenta el sueño a su manera, hermano. ¿Y sabes cómo sabemos que fue a su manera? Porque lo empezaron a odiar por sus sueños. Pues no oyeron lo que Dios dijo de mí. Ándale, pavo real. El pensar que de nosotros es si no funcionan las cosas, si no está, si no lo hago, si yo no estoy presente, entonces va Dios a trabajar en nuestro ego. Porque Dios tuvo que podarle a este muchacho y lo tuvo que podar de tal manera, hermano, que dice la Biblia que tuvo que ser procesado por años, Dios quitándole el ego, porque la Biblia dice, usted lo puede leer en su casa y encuentras en la Biblia que este José siempre decía: pues Dios está conmigo, o sea, yo lo hago bien, yo estoy encargado de esto, yo soy el que Dios me puso, yo soy el encargado, el general me puso a mí en su casa. Empiezas a oírlo hablar y te das cuenta que yo mero, yo soy, yo la hago. Y Dios tuvo que procesarlo, porque así no lo podía poner arriba. Imagínate que Dios coloque a ese José de 17 años en una posición de tanta autoridad. No, pues el mero te empieza a hacer un desbarajuste. Va a empezar a humillar a la gente. Va a empezar a, si no se respetó a sus papás, quiere respetar a otros. Si no se sabe colocar bajo autoridad. Y encontramos, hermano, que otra cosa que Dios trabaja con él es que era el consentido. ¿Cuántos saben que a veces los más chiquitos son los consentidos, hermano? ¿Dice amén? ¿O dice ay?
No quiere hablar, hermano. Diría mi abuelita, ¿le comieron la lengua a los ratones o qué, hermano? Era el consentido. El papá le regala a él, nada más a él, una túnica de colores. De por sí no lo podían ver, hermano, ya sus hermanos. El papá provoca que sus hermanos lo vean mal. Porque aparte de tener esa presunción y ese maduro, era consentido en la casa. ¿Y qué provocó en los demás? Porque una cosa es que seas justo y otra cosa es que seas consentidor, pasalón. Dice amén. Porque hay hijos que se vuelven como los hermanos sin tener razón. Y Dios tuvo que procesar a los hermanos. Quiero que usted vea también. Dios tuvo que procesar a los hermanos de José, porque eran hijos de ese hombre. Y la Biblia nos dice que la primer plaga que llenó el corazón de los hermanos es la envidia. Hermanos, qué tremenda es la envidia. Es una plaga que contamina terriblemente el corazón de los hombres, hombres y mujeres. La envidia es como cuando tú dices: yo quisiera estar en el lugar de aquel, yo quisiera, porque yo no tengo lo que la otra tiene, porque aquel, porque el nuevo, porque le dieron. Eso es envidia. ¿Por qué le dieron la túnica? ¿Por qué yo no estoy en casa? ¿Por qué yo no hago lo que hace mi hermano? ¿Por qué yo no estoy haciendo lo que hace allá? Y eso es una telaraña, hermano, que empieza a llenar la cabeza. Y hay infinidad de familias, infinidad de ministerios, infinidad de iglesias que hay gente envidiosa. Y es como una rama que sale maltrecha de nuestro árbol y que Dios tiene que cortar. ¿Por qué a mí no me dijeron? ¿Por qué aquel sí? ¿Por qué a mí no me tomaron en cuenta? Wow. Es que el que da túnicas de colores es papá, amado. Y cada uno dice según el don. O sea, todos tienen dones. Todos. Según el don que haya recibido. O sea, cada uno. Lo que debemos de hacer es enfocarnos en nuestro don, no en los dones de los demás. Como ahorita estaba cantando aquí Diego, yo nunca lo había visto. Gloria a Dios por la vida. Y también, pero que no llene tu corazón algo contra, es nuevo. Digo, espero que no, pero más vale cortar la ramita. Cuidado cuando empezamos a llenarnos de telarañas contaminadas. Que en la casa le dieron algo a tu hermano, a tu hermana. En la casa tu hermano le dio algo a otro hermano y a ti no. Dale gracias a Dios que estás vivo, que tienes fuerza, que tienes salud. Enfócate en Él. Dios recompensa a cada uno según lo que haya hecho, dice la palabra. Estos hombres, estos hermanos, fue tanta la envidia, hermano, tanta la envidia que llegaron a conspirar contra él. Y la Biblia dice que se llenaron de celos y burlas. Y esa es una de las cosas que tiene la envidia. Se empiezan, ay, sí, ¿a poco lo hizo muy bien? Envidiosa. Yo lo hago mejor. Pues por estar así, papá no te pone. Porque Él conoce el corazón de la gente. No lo que sale de la boca, el corazón. Yo a mi pastor muchas veces, primer pastor que Dios me dio, y cómo la gente le envidiaba, le echaba por acá y por acá. Ah, pastor, ¿cómo está?
Yo decía, ay, Señor, ten misericordia. Porque es el corazón. Y si Dios nos quiere llevar a un nivel mayor, necesitamos cambiar el corazón. Necesitamos dejar que Él nos corte las ramas. Y que esos celos y esas burlas y la envidia se quiten. También los hermanos tenían malas acciones. ¿Qué hicieron? Lo vendieron, hermano. Lo metieron a un pozo. Engañaron a su papá. Le mojaron la túnica de colores. La envidia que tenían la mojan con sangre de un animal y le dicen, mira, se lo comió una bestia. Imagínate el grado de maldad para engañar a su papá de esa manera. Porque así es el proceso de la envidia. Es una rama que sale, que hace daño en las familias, en la casa, en el hogar, en el matrimonio, en la vida de los hermanos, como pasó con esta familia. Decía un pastor, para hermanitos. Si con esos tienes hermanos, ¿para qué quieres enemigos, hermano? Pero ves aquí a estos muchachos que también Dios los lleva a un proceso de poda, de trabajar con ellos. Y la Biblia nos dice más adelante ahí de otro hombre que también Dios tuvo que trabajar. Y habla del rey Nabucodonosor, un rey que tenía una posición que Dios lo lleva a un nivel de autoridad en un país como ningún otro, porque era reino de una nación, de un imperio, amados. Y vamos a Daniel, vaya conmigo, Daniel capítulo 4, por favor, donde el rey Nabucodonosor dice en el verso 29, lo voy a leer al título de este versículo y esta versión, dice: un año después, el rey caminaba por la terraza de su palacio de Babilonia y dijo: miren qué grande es Babilonia. Ahí está el ego. Yo construí esta ciudad con mi poder. Pues ni que él fuera el albañil, hermano. ¿Sí me explico? O sea, llega el punto donde tú te crees y no tomas en cuenta todo tu equipo, todos los que colaboraron, los que estuvieron, los que trabajaron, los que estuvieron haciéndola o los que aportaron. Y dice: yo construí esta ciudad con mi poder, la he hecho capital de mi reino para mostrar lo grande que soy. Wow. Y encuentras a este hombre, amado, que dice el escritor ahí en ese versículo, un año después. ¿Qué había pasado un año antes? ¿Por qué dice un año después? Dios menciona, y fíjese cómo nos enseña para que tú y yo tengamos cuidado, porque así hay muchos hombres y mujeres que Dios los pone en una posición y ya se creen la última Coca-Cola del desierto, hermano. ¿Dice amén? ¿O dice ay? Y dice aquí el verso 10 de ese mismo capítulo: cuando estaba durmiendo, entonces Nabucodonosor, fíjese cómo Dios tan bueno que fue con este rey tremendo que era, pero le muestra y le dice: estaba durmiendo en mi cama y empecé a tener unas visiones. De repente vi un árbol. Fíjese la figura que vuelve a usar a Jesús. Años después, cientos de años después, Jesús usa una figura de un árbol y dice que salía de la tierra y era muy alto. Era tan alto y poderoso que llegaba hasta el cielo y se podía ver desde todos los rincones de la tierra. Sus hojas eran hermosas y sus frutos abundantes. Tenía suficiente comida para todo el mundo. Los animales salvajes se refugiaban bajo su sombra y las aves hacían sus nidos en las ramas. Todos los animales encontraban alimento ahí. Y luego más adelante, el verso 13, Dios hace una advertencia: estando en la cama, tuve esta visión también. Un ángel santo bajó del cielo y gritó bien fuerte: corten ese árbol y arránquenle todas las ramas.
Quítenle todas las hojas y esparzan todos sus frutos, que se vayan los animales que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas, pero dejen en el suelo el tronco y las raíces. Luego, amarrado con cadenas de hierro y bronce, entre la hierba del campo, será humedecido por el rocío y compartirá con los animales salvajes la hierba del campo. Dejará de pensar como un humano y tendrá la mente de un animal. Y todo esto durará 7 años. Wow. Dios le muestra a Nabucodonosor lo que iba a hacer con él. Una advertencia de Dios. Le estaba diciendo que por más grande y poderoso que fuera, se le iba a quitar todo. Y que más que eso, hermano, lo iba a llevar hasta un lugar donde iba a perder hasta la razón. Iba a andar como un animal. Wow. Entonces, Dios dice que le da esa palabra y la historia muestra que él va con Daniel. Es el profeta que escribe el libro. Y dice que Daniel le trajo a todos los sabios. Y a Daniel le dice: yo sé que ellos no me van a decir, tú me vas a decir qué significa mi sueño. Y dice que Daniel la pensaba y estuvo pensando mucho qué decirle. Y que le dijo: dime lo que sea. Entonces Daniel le interpreta el sueño. Y en la interpretación le dice: rey, eso no es para ningún otro, es para ti. Y Dios te está advirtiendo que te va a quitar todo tu poder. Y que te va a llevar a un proceso donde hasta como un animal vas, hasta como una bestia en el campo. Y dice: yo te aconsejo, me gustó esa parte que Daniel le dice: yo te aconsejo que actúes con justicia y no peques más. Otra versión dice: y te arrepientas, y que puedas quitar tu maldad y comiences a obrar justamente con los pobres. Pero un año después se le olvidó. Hermano, a veces así somos. Se nos olvida que lo que tenemos es de Dios. Que donde tú estás es por la gracia de Dios. Que el que pone y quita reyes es Él. No importa si son impíos, si son creyentes, si aman a Dios o no lo aman. Él pone y quita. Y a este rey se le olvidó eso. ¿Qué tuvo que trabajar Dios con él, amado? Lo primero, el orgullo. El orgullo es tremendo, hermano. Yo conozco muchos jóvenes que tienen orgullo con sus papás. Nomás por no darles la razón a sus papás, no cambian. Nomás por no darle la razón al que la tiene, se amachan en su creencia. Y eso es orgullo. Muchos cónyuges que tienen orgullo, nomás porque no darle la razón a la esposa o no darle la razón al esposo, no se lo dan y convierten su corazón en un cascarón de dureza por orgullo. Hay personas en el trabajo, nomás porque le cae mal el jefe o nomás porque le cae mal el otro compañero, nomás por eso se enorgullece su corazón. Es tremendo, porque el orgullo abarca cualquier lugar de la casa, cualquier lugar de la esfera social, cualquier lugar de la educación. El orgullo abarca cualquier área en donde tú y yo nos movemos. Y nada más porque mis chicharrones truenan o nomás porque tú estás en otra posición, no aceptas el consejo, la instrucción. Y Dios tiene que procesarnos en eso. ¿Qué me va a enseñar este a mí? ¿Ha oído gente así? ¿Qué me va a venir a decir si es nuevo? Ay, Nabucodonosor, mi Nabu, el hermano Nabu.
La hermanita Nabu. ¿Por qué me van a decir a mí lo que tengo que hacer? Dice amén. O dice ay. Mejor aleluya, dijo la hermana. Mira qué bonito así. Aleluya, hermano. Es Nabucodonosor, este hombre que Dios tiene que tratar con ellos. Hay gente, hermano, que a veces Dios no manifiesta más en su vida, no le da más en su vida personal, porque se ha enorgullecido su corazón. No puede haber mayor revelación a un corazón orgulloso, porque la Biblia dice que Dios resiste a los orgullosos, resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Por eso Jesús no dijo: aprendan cómo hago milagros, cómo multiplico los panes, aprendan cómo yo hago tantas cosas, cómo camino en el agua. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad es el antídoto para eso. Es reconocer que no somos nada sin Él. Es reconocer que no importa qué tanto nos haya dado, seguimos dependiendo de Él, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Que estudias mucho, que sabes mucho, qué bueno, pero que no se enorgullezca tu corazón. Que Dios te ha bendecido bastante económicamente, que te haya, qué bueno, pero que no se enorgullezca tu corazón, que no empieces a maltratar a otro, no empieces a verlos por debajo, que tú sepas que toda buena dádiva la recibes del cielo. Dios bendice a aquellos que quiere bendecir. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios en su casa, amado. ¿Qué más trabajó con él? Altivez. Se sentía altivo. Dice la Biblia: Dios mira de lejos al altivo, pero con los humildes habita. Dios nos libre. Que ya te pusieron de maestro, de maestra, de líder, de coordinador, de lo que sea. Sé el más humilde, sé la más humilde. Sirve con mayor entrega, con mayor responsabilidad. Te colocaron en un puesto mayor en tu trabajo, te dieron una gerencia, una dirección, te encargaron un departamento. Ahí aprende a servir a otros. No hay mayor grandeza que una mujer, un hombre con humildad. Porque por la gracia de Dios nosotros somos lo que somos. ¿Qué había en el corazón de este hombre? Maldad. Por eso Daniel le dice: arrepiéntete de tu maldad. Daniel sabía cómo era el rey. Miren, hermanos, si alguien sabe cómo somos, pregúntale al que vive en la casa. Dice amén, o dice ay, o ay, ay, ay. El que vive en la casa sabe cómo eres. El que vive contigo, el que trabaja contigo, sabe cómo eres. El antídoto es el arrepentimiento y de decirle al Señor: ayúdame a cambiar. Daniel dice ahí, ese versículo que Daniel menciona, el verso 7: en lugar de hacer maldades, ayude a los pobres, así podrá seguir viviendo en paz. Pero al año se le olvidó ese consejo. Por eso le digo, tenemos que pedirle a Dios: Señor, ayúdame que no se me olvide. Ve cómo esto no es religión, es una relación con Dios que nos ayuda a vivir mejor. Hay gente que dice: no, yo no voy porque es otra religión. ¿Qué religión te estoy hablando? Te estoy mostrando cómo la Biblia habla de hombres que tuvieron relación con Él y por tener esa relación cambiaron su vida personal, su familia, y su generación fue conquistadora de la tierra. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Número 3, el siervo con dinero.
Me llamó la atención cuando estuve investigando acerca de esto, cómo Dios cortó, cómo Dios trabajó con algunas personas. Y encuentro Mateo capítulo 25, hermano, encontramos la historia de un siervo, un hombre que les entregó a sus empleados, siervos, amigos, confidentes, personas que trabajaban con él, mayordomos, personas de confianza, como le quieras llamar. Para mí son personas de confianza. Y le entregó a estos hombres de confianza, dice la Biblia, verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El reino de los cielos es, amado, no está diciendo que era una fantasía o era una ilustración sin ser una verdad. Está diciendo, así funciona el reino. Así funciona el reino de Dios. El reino es como un hombre que se fue lejos y le llama a aquellas personas allegadas, hombres de confianza, mujeres de confianza, y les entregó lo que era de ese hombre. Y luego el verso 15 dice, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1. A cada uno, y mire bien lo que le voy a decir y subráyelo en su Biblia. ¿Por qué a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1? ¿Por qué tú ves que hay personas que tienen más que otros? Se llama por su capacidad. Dios sabe cuánta capacidad tienes para administrar las cosas. Subraya eso, amado. No es que el Señor quiere más a ese. No, le está viendo más capacidad. ¿Quieres que Dios te dé más? Agranda tu capacidad. ¿Quieres que Dios te delegue más y te entregue más? Sé fiel en lo poco y agranda tu capacidad. No, yo no doy hasta que Dios me bendiga. El reino no funciona así, amado. Tú ensanchas tu capacidad en base a el entendimiento de la responsabilidad que Dios te delega. Y dice el escritor, y a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1, conforme a su capacidad, y luego se fue. Regresa el verso 24 diciéndonos que el Señor regresó y pide cuentas. Y dice el escritor ahí, verso 24, pero llegando también el que había recibido un talento, porque la Biblia dice que vino el de 5 y le dijo, oye, lo dupliqué, te estoy entregando 10. Y el Señor le dice, agarra los 10 y síguele trabajando con ellos. Le entrega los 5 más. Viene el de 2 y le dice, lo dupliqué, hice 5. Quédate con eso y sigue trabajando más. Pero luego el verso 24 dice, pero también llegó el que había recibido un talento y dijo, Señor, fíjese lo que le dice este hombre. Y lo subrayé ahí para que lo tengamos bien clarito. Yo te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y esto es algo que Dios nos está enseñando, amado. Es una revelación. Lo que tú pienses que es Dios es lo que vas a obtener. Déjame lo repito otra vez. Lo que tú creas de Dios es lo que se te va a venir a ti como respuesta. Es que Dios es bien malo y bien castigador. Por eso te pasan tantas cosas, amado. Tú eres un hombre duro. Tú eres un hombre que ciegas donde no y recoges donde no esparciste. Fíjese cómo le habla. Y luego el verso 25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y responde el Señor y le dice, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Lo más importante aquí que yo quiero que tú observes es que él recibe lo que le dijo que era.
¿Por qué los otros no tuvieron ningún problema? Porque ellos no estaban pensando en eso, amado. Él estaba enfocado, no, Dios es malo y me va a hacer, no, y si lo pierdo, y si me voy, no, 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 no. Y cuánta gente hay así perdiendo de hacer cosas en su vida. Y nomás está pensando, Dios me va a castigar, y Dios me va a hacer esto, y Dios me va a hacer lo otro. Cuando, ¿por qué no pensar? Dios me va a ayudar a multiplicarlo, Dios me va a ayudar a bendecirlo, Dios me va a ayudar a ser sabio, Dios me va a dar sabiduría para hacer, porque lo que tú piensas es lo que vas a traer. Y si siempre estamos quejándonos y no esto y no lo otro, ¿qué crees que va a suceder? Tú vas a recibir eso. ¿No sería más fácil, Señor, dame una palabra para saber dónde voy a invertir, dónde le voy a dar, hacia dónde, qué rumbo voy a hacer, cuál va a ser la estrategia? Tal vez esto ya se secó. ¿Cómo? Háblame. En vez de tener miedo, siempre miedo, no, yo no voy a hacer nada porque no, ahí se portan bien mal, no, estos, y siempre estamos hablando cosas que no son de Dios, pero las recibimos porque en eso creemos, en eso nos enfocamos. Y dice la Escritura que el siervo de un talento tuvo que ser podado, porque estamos de acuerdo que le regresó lo que le entregó, ¿va? ¿Sí o no? Dice que le fue y le dijo, aquí estaba enterrado, aquí está, Señor. Ya no quiero broncas contigo. Pero la Biblia dice que esa actitud no es la que Dios esperaba de él. Y tuvo que ser podado el miedo de su vida. ¿Cuántas veces tienes miedo, amado? Para hacer algo, para enfrentarte a las cosas, para enfrentar situaciones. Yo tengo miedo muchas veces. Claro, el miedo es natural en nuestro corazón, porque esta naturaleza tiende a eso. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo pone valor en nosotros. Por eso necesitamos a Dios. Por eso Jesús dijo, sin mí no van a poder hacer nada. Sin mí nada van a poder hacer. Y este hombre tuvo miedo y escondió. Amado, cuando tú tienes miedo te escondes, no vas, no avanzas, no creces, no dices, no hablas, no declaras, no emprendes, no das pasos de fe, no obedeces, porque el miedo nos paraliza. Y es ahí donde encontramos a este hombre que, como dice el verso 25, tuvo miedo y se escondió. ¿Qué otra cosa le tuvo que Dios hablar a él? Una mala administración. Amado, Dios nos da talentos y Dios nos da dones, pero Dios espera que hagamos buen uso de ellos. ¿Estamos usando bien los talentos? ¿Estamos usando bien el don que nos ha dado? ¿O lo usamos para hacerle daño a otros? Para maltratar a otros, para aprovecharnos de otros. Hay gente que tiene negocios para aprovecharse de otros. He conocido muchos empleados que han llegado a nuestro negocio y llegan y nos dicen, no, allá no nos pagaban, no, allá nos retenían, allá nos pagaban hasta la otra semana. Siempre están diciendo cómo los trataron empresarios. Hay gente que así lo hace, tiene mala administración. Dios nos tiene que ayudar a tener buena administración, hermano. Pero este hombre fue confrontado con su mala administración. ¿Estás administrando bien lo que Dios te ha dado? Porque la Biblia dice que el Señor le dijo, malo y negligente. Una persona que no hace caso, una persona que le hace el consejo y hace lo que quiera. Una persona que negligente es aquel que se empecina en hacer lo que piensa y no entiende todo lo que está sucediendo. Y el Señor le dice a ese hombre, siervo malo y negligente. Y verso 27 nos da la revelación, hermano. Verso 27 nos da la revelación por qué Dios esperaba más de él. Fíjese lo que dice. Verso 27 nos enseña la Escritura
Por tanto, debías haber dado ¿qué? Ya no dice talento. Aquí nos está hablando de administrar dinero. Dios te da un trabajo, un negocio, ingresos de diferentes. ¿Lo estás administrando bien? ¿Estás haciendo lo que Dios espera que hagas con eso? ¿Estás bendiciendo a tu familia? Conozco muchos hombres que nomás les pagan y se van a gastárselo con sus amigos, se van a tomar, se van a malgastar en vicios y la familia la tienen toda descuidada. ¿Estamos administrando bien el dinero? ¿Por qué le dijo? ¿Por qué no habéis dado mi dinero a los banqueros? Al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses. Dios espera que lo que te da lo multipliques. Dios espera que mínimo haya un interés de lo que te da. ¿Lo estás administrando bien, amado? ¿Estás administrando bien la comida que tienes o siempre la estás tirando? Hijos, ¿están administrando, le están ayudando a sus papás a administrar bien la comida que llevan a la casa? ¿El agua? ¿El gas? ¿La luz? Dice amén, no dice, ay, están muy serios, hermano. Yo no escribí el libro, yo nomás lo predico, el libro ya está escrito. A ver, denle un aplauso al Señor, hermano, para que se le quite. El dinero es una herramienta que Dios te ha dado para administrar. ¿Lo estás haciendo bien? Por ejemplo, le voy a dar una cápsula. Dios me ha estado hablando de hablar de libertad financiera. Voy a hacer un proyecto para poder hablar dentro de algún día entre semana, para poder educarnos en la cuestión financiera. Pero le voy a decir, por ejemplo, ¿qué sucede si en una familia la esposa no está de acuerdo en que el hombre dé el diezmo o la ofrenda? ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Tienen que hacer caso? La Biblia dice que Dios es cabeza del hombre. Los dos somos iguales delante de Dios. No me confunda ni me malentienda. La Biblia dice, el hombre y la mujer son iguales delante de Dios. Pero en la cuestión de autoridad, Dios es cabeza del hombre. Cuando la esposa se opone, el hombre tiene que obedecer a Dios. Pero cuando el esposo se opone a que la esposa lo dé, la esposa se tiene que guardar. Porque Dios va a trabajar con él, pero también no le va a hacer que ella lo desobedezca a él. Son cosas que a veces no entendemos cómo reaccionar. Y conocí una mujer que dijo, no, pues el esposo dijo, no, no le vas a dar nada. Bueno, ¿me das permiso de hacer una obra de caridad, de juntar para vender, de hacer algún talento? Sí, hazlo. Y de eso la esposa empezó a hacerlo. Con los años el hombre entendió. Yo quiero que usted entienda que la Biblia no se contradice, ni nos hace que hagamos cosas raras, ni malas, ni mañosas. Dios nos dice que tengamos que tener una buena administración. Por eso usemos los recursos de la mejor manera. ¿Qué más dice la escritura? Verso 28. Abraham, ayúdenme. Quitadle pues el talento. Verso 28. ¿Qué le pasó a este hombre? Le quitaron lo que tenía. Y dadlo al que tiene 10 talentos. Dáselo al que tiene 10. ¿Por qué Dios le dio al otro más? Porque tenía mayor capacidad para administrar. Tenemos que crecer en eso, amado. ¿Quieres que Dios te dé más? Aprende, desarrolla, capacítate, busca, lee, avanza.
quítenle el talento y dáselo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más. ¿Cuántos agarran esa palabra, hermano? Dios nos va a dar más, pero tenemos que crecer en nuestra administración. Al que tiene se le va a dar más, y al que no tiene, dice la Escritura, aún lo que tiene se le quitará. Pérdidas. ¿Te ha visto gente que cometemos el error de perder? Una vez yo salí de un servicio bien bendecido, hermano, y ahí saliendo de la iglesia estaba muy emocionado por lo que había sucedido. Me habían invitado a predicar en una iglesia, y ahí me habló una persona y me ganchó con una que era una persona que me estaba invitando y que me había ganado un premio. Estaba más joven, un jovencito, y me ganché, hermano, y perdí ahí una cantidad. Fui con la tarjeta y era un fraude. Al mes se desaparecieron, y conmigo muchos. No sé si a quién le ha pasado. No levante la mano para que no le diga nada, pero así ha habido tantos. Pero yo estaba emocionado por lo que había pasado y me agarraron en eso y no entendía. Pero eso no me dejó a mí de ni echarle la culpa a Dios, porque a veces, no, ¿por qué me está pasando? Pues la regamos, cabezón. No aprendimos principios del dinero ni principios financieros, y tuvimos que empezar a educarnos, buscar respuestas, ir para saber. Porque lo peor es que sigamos cayendo en el mismo pozo y siendo engañados y engañados y engañados. Hoy hay tanto engañador allá afuera, ¿no es cierto? Y hemos tenido a veces pérdidas terribles por no aplicar, ¿sabe por qué? Por buscar dinero rápido, por buscar beneficios rápidos. No, amado, Dios bendice el fruto de tu trabajo. Él abre puertas, Él abre las ventanas de los cielos, Él ayuda, pero tenemos que ser sabios para administrar. ¿Estás derrochando lo que Dios te ha dado o lo estás cuidando? A este hombre se le quitó todo. Siervo malo y negligente. Luego dice ahí el verso 30. ¿Qué dice el verso 30, hermanos? Dice siervo inútil, no sabe trabajar. Yo le pido al Señor que no nos permita caer en eso, amados. Que no nos permita caer en eso. Que tengamos pérdida y pérdida porque no aplicamos principios. Échenle en las tinieblas y ahí va a ser el dolor. Hay tristezas, hay riquezas que traen dolor, mucho dolor, mucho dolor, hermanos. Pérdidas terribles. Lo peor es cuando te llevas de encuentro familia. Pérdidas fuertes. Negligencia, falta de administración, miedo. ¿Qué Dios tendrá que arrancar de nosotros? Y Dios me había dado esta palabra. Lo voy a hacer rapidito. Cantares capítulo 1. ¿Qué estás haciendo en tu matrimonio? Cantares capítulo 1 verso 6 dice: y me pusieron a cuidar viñas y mi propia viña no la cuidé. Y te voy a dejar lo que Dios me dio rápidamente, porque yo sé que el tiempo ha avanzado. Pero cuando tú descuidas la viña, vas a sufrir consecuencias. No sé para quién es, porque eso Dios me lo dio esta mañana. Pero si no estás cuidando tu matrimonio y descuidas lo que Dios te dio, vas a experimentar dolor y pérdidas.
La Biblia habla de Sara, que la queja de Sara fue: no hay deleite en mi casa. Cuando dejamos de deleitar a la esposa, deleitar al esposo, cuando estamos enfocados en todo, no, amado, tu primer ministerio, tu primer lugar para atender es tu casa. Y Dios sabe, y todos los servidores saben, que lo que les decimos a todos nuestros servidores es: cuida tu casa y no pongas de justificante la iglesia para desatender tu familia o tu matrimonio. Se acabó el deleite en la vida de Sara. ¿Cuántas veces se acaba el deleite en la casa? Ya no hay alegría, ya no hay ese gozo de salir, de estar, de pasar juntos. Todo es queja, chisme, broncas, peleas, pleitos. Dejamos de respetarnos. ¿Qué sucede? Que hemos dejado de atender a nuestro primer ministerio. Porque si tú descuidas tu familia por tu trabajo, vas a terminar con mucho trabajo y sin familia. Y esas podas duelen muchísimo. Pueden tanto que destruyen el corazón de las personas. Y vienen Efesios 5 cuando habla acerca del respeto, del amor, de la honra y el aprecio que debemos de tener como matrimonios. ¿Estás cuidando con amor? ¿Estás cuidando tu familia con respeto? ¿Estás cuidando tu familia con honra, aprecio? Porque eso es lo que dice Efesios. En lo que requiere honra, que la demos los unos a los otros, que amemos como Cristo. ¿A poco Cristo descuidó a la iglesia? Por ella murió. Por eso estamos tú aquí, porque Cristo nos amó tanto que entregó su vida por nosotros. Y no paró hasta decir: Padre, necesitamos rescatarla, porque se ha perdido. La Biblia nos habla de que en el matrimonio no perdamos la delicia. Cuesta trabajo, claro que cuesta trabajo, amado, porque hay que renunciar a muchas cosas. Hay que a veces hacer lado cosas también. Ten cuidado cuando empieza a salir una rama de descuido, porque entonces experimentaremos la poda del enfriamiento, la poda, amado, de la separación o el divorcio, que hay muchos que han lamentablemente caído, pero fue un proceso. ¿Cómo vamos? Aquellos que perdieron por la muerte. Ya cuando se fue dices: ay, ¿qué falta me hace este pelado? ¿Qué falta me hace esta mujer? Y son podas difíciles de vivir. Y son procesos, son inviernos que vivimos. Inviernos duros que no todos aguantan y se mantienen. Yo sé que aquí hay varios que ya los vivieron. No cometas los mismos errores. Incline su rostro, iglesia. Jesús dijo: les he puesto para que vayan y den fruto. Señor, bendecimos tu nombre en esta hora. Tú conoces nuestro corazón. Como dice el salmista, y cada uno de nuestros pensamientos. Viene un tiempo de expansión, pero necesitamos aprender a dejarnos podar por el Maestro.
Es el cuidado del maestro que dice: tengo que cortarlo porque te está haciendo daño, te está robando la energía, te está quitando la vida, te está destruyendo, te está llenando de plagas. Es el Padre que conoce su planta, su árbol, y dice: yo quiero que des mucho fruto, mucho fruto. Pero para ser un árbol de mucho fruto, necesitamos ser procesados con la poda. Estamos en un tiempo de invierno que nos muestra perfectamente lo que en la vida natural sucede, pero en el mundo espiritual es similar. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué ramas Dios tiene que cortar? ¿Qué ramas de ahí? Del orgullo, de la falta de perdón o de la envidia se ha querido adherir a tu vida. ¿Qué áreas de tu corazón hoy Dios te ha revelado? Padre, gracias por hablarnos en esta hora. Gracias por amarnos así. Tú le has dado palabra a esta congregación, a estas familias. Tú conoces, Señor, cuando se ha perdido el deleite en la casa, o cuando por nuestra inmadurez empezamos a estar hablando de otros o sobre otros. Tú conoces como José, cuando su túnica de colores provocaba la envidia de otros ministerios, de otros lugares. Tú nos has dado una túnica a nosotros. Ayúdanos a conservarla, a ganarla, a cuidarla, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes, Señor, qué está sucediendo en nuestra vida personal. Yo quiero invitarte a que pases a este lugar, amado. Venir al altar es un paso de fe. Y le digas a Dios: corta lo que tengas que cortar.